Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a Osalan a esta conferencia, a esta jornada. En segundo lugar, mostrar que en principio un poquito, con perdón y me vais a permitir, de acojono, porque hay gente aquí realmente buena y me parezco, creo que un poco amateur en auténticos profesionales, en auténticos, parangonando otras cosas, Messi o Cristiano Ronaldo, pues es complicado. Segundo, felicitar a Osalan, en concreto, pues al que más conozco, el trabajo, la coordinación de Félix, del doctor Urbaneja, porque me parece que esto tiene que ser el futuro como profesionales y tiene que ser el futuro, además, para dar a la sociedad algo más de lo que estamos dando. Entonces, yo voy a presentar un tema sobre todo de agresiones en el Hospital Universitario Cruces. El Hospital Universitario Cruces ha desaparecido ya en el momento. Bueno, yo creo que sigue estando, al menos ayer a las 5 de la tarde estaba. Pero ahora ya no es el Hospital Universitario Cruces, es una organización sanitaria integrada, y ahora en estos momentos somos lo que es el antiguo Hospital de Cruces y además toda la zona de Encartaciones y Ezkerraldea de la atención primaria. Entonces ahora somos la organización sanitaria integrada Ezkerraldea, Enkarterri, Cruces, que yo creo que es un nombre poco afortunado por lo que de largo tiene. A la hora de elegir un tema, cuando se me planteó este tema, dije, bueno, pues qué mejor cosa que en el próximo Comité de Seguridad y Salud tengo el compromiso frente a los sindicatos de presentarlo. Y además, como muchos de los delegados de prevención están aquí, pues es probable que esto lo pueda considerar casi como una reunión ordinaria del Comité de Seguridad y Salud. Entonces, vamos a intentar ver la experiencia. Si es que pasa esto. No pasa. Igual no tiene. Es este, ¿no? No sé. Bueno, me lo pasas, por favor. Si no, déjame el ratón. Si no. A ver si me pasa. Vale. Entonces, en principio, vaya. Vamos a hablar de un poquito de violencia en el trabajo. Voy a intentar resumir y quitar las diapositivas, porque siempre el miedo que entra en estas cosas siempre hace que te hagas muchas más diapositivas de las que igual tienes que decir. Luego vamos a hablar un poquito cómo el estudio en qué se basa, qué población se basa y qué variables hemos tomado, qué resultados tenemos y sobre todo qué conclusiones podríamos tener y qué áreas de mejora tenemos en nosotros mismos. Entonces, bueno, nosotros tenemos ya desde hace tiempo un protocolo, que es el protocolo de violencia en el trabajo, en el cual se atiende a los trabajadores que han tenido una agresión en el trabajo, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son los fines que tiene ese protocolo, pero primero antes vamos a ver, bueno, pues qué es la violencia en el trabajo. Pues su incidente, comportamiento que se aparta de lo razonablemente, cuando una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada. Es decir, estamos hablando no solo de agresiones físicas, estamos hablando de agresiones psíquicas. Afecta, la OMS ya cita que es un tema importante dentro del sector sanitario, o en general yo creo que en todos los sectores que trabajen con personas, pues es un tema importante, ¿no? O bien que se habla de que la encuesta pues habla de 1,3% de los trabajadores han sido víctimas de violencia física, o el 5,3% han sometido a amenazas o comportamientos humillantes durante el último mes. Bueno, como decía, nosotros, siendo un sector sanitario y encontrándonos en este campo, pues teníamos que hacer un protocolo con respecto a cómo tratábamos y cómo atendíamos a las personas. Y el primer protocolo está en enero de 2003 y la segunda revisión está en 2009, ¿no? En 2009, con otra revisión en 2006. Entonces,
Los objetivos de este protocolo, cómo actuamos la Unidad Básica de Prevención de Cruces, como todas las unidades básicas de prevención de Osakidetza, porque es común para todo Osakidetza, pues lo que intentas es identificar y cuantificar las situaciones de violencia en el trabajo, la consideración laboral de incidentes, la adopción de medidas correctoras y facilitar el asesoramiento legal. Entonces, el primero de los objetivos ya es un objetivo que tiene que ver con algo con la vigilancia epidemiológica, pero luego no se desarrolla en el protocolo lo que es esta parte. Entonces, probablemente aquí ya tenemos un área de mejora que veríamos, que es intentar centrar este primer objetivo. Violencia interna o violencia externa, ¿de qué estamos hablando? Mediante este protocolo tratamos esencialmente, aunque no única exclusivamente, el de violencia externa, es decir, aquel que está relacionado con nuestros usuarios, no con el personal, no la violencia entre trabajadores, que pueda ser diferente. Que puede ser agresiones físicas o actitudes amenazantes o cualquier otra situación de violencia. Luego, que puede tener una consideración laboral, que bien puede ser de un incidente, o de un accidente con baja o de un accidente sin baja. No voy a explicar en este foro cuáles pueden ser las diferencias. Que pueden tener consecuencias muy diversas para los trabajadores. Entonces, nosotros vamos a intentar centrar el estudio. Entonces, los datos se cogen bajo el paraguas de este protocolo de violencia. En un hospital especializado de tercer nivel o de cuarto nivel. No, la verdad no sabría decirte en qué nivel podemos decir está Cruces, pues porque yo creo que tenemos un poquito de todo, ¿no? Es decir, no entramos en la parte primaria y son los 5 años que van desde 2010 a 2014. ¿En dónde situaríamos en qué fase estamos? Además, con la guía, uniéndolo a la guía. La verdad es que el estudio está antes de la guía, por lo tanto, lo que es lo he encajado ahora, ¿no? Pero bueno, hemos hecho la recolección de datos durante 5 años, hemos analizado los datos y ahora estamos intentando diseminar la información, y ya digo que tenemos el compromiso en el próximo Comité de Seguridad y Salud de pasar este informe a los órganos de participación, y habrá que hacer también a los órganos de decisión. Y luego tendremos que aquí, a partir de los datos y de lo que se propongan, yo creo que además aquí tiene que haber entre analizar los datos, la información y toda esa situación tenemos que buscar entre todos líneas de mejora en sitios, en elementos complejos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos del Hospital de Cruces, del Hospital Universitario Cruces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, pues, de un pueblo. Muchos pueblos de Vizcaya son más pequeños que el número de personas, ¿no? Entonces, estas son el personal fijo e interino, pues que van alrededor de 4.000 personas, desde el 2010 hasta el 2014. Personal fijo e interino. Hemos quitado los sustitutos y eventuales, que son prácticamente casi un 20% más. Y me puedes decir, ¿por qué? Y dices, pues no los quitamos en el numerador, pero sí del denominador, porque el sustituto sustituye a un fijo o sustituye a otro sustituto. Es decir, no hace que haya más personas expuestas. Esa sería una posibilidad. Y segundo, que esto es mucho más fácil de trabajar con ello, y que además yo creo que estamos en fase, además de definir bien cuál es nuestro denominador, que a veces parece que es lo más sencillo, pero en muchas ocasiones es lo más complejo. Esta es nuestra edad. Entre 45 a 60 años, como veis, son nuestros trabajadores. Es decir, son trabajadores con amplia experiencia. Con muchísimos años de experiencia, y una población esencialmente femenina. El 79%. Más o menos de la serie de estos 5 años en el Hospital de Cruces son trabajadoras, mientras que solo el 21% somos hombres. Y yo creo que cada vez somos una especie más a extinguir. Cuando hacemos los reconocimientos a los residentes, pues nos viene uno o dos hombres frente a 70 mujeres, es decir, una cosa más o menos así.
Es decir, los datos los metemos en un sistema informático, nuestro sistema informático, el SAP, que está en SAP, y luego hemos analizado los datos por año, por sexo, por variables del trabajador, bueno, la edad, el sexo, la categoría profesional, el servicio, la hora, el turno de trabajo, el tipo de contrato. Hemos intentado hacer las características del agresor, a ver alguna que podíamos tener, y hemos intentado de forma, no lo teníamos en el principio, lo que llamaríamos agresión voluntaria. Todos entendemos que si un paciente está neurológico, pues se le mueve un brazo por un clonus, te pega un golpe, pues no es una agresión, es una agresión involuntaria, ¿no? Eso es muy fácil, ese está muy claro y ese estábamos todos de acuerdo. Y también hasta incluso podemos pensar que un paciente psiquiátrico psicótico, un trastorno psicótico, también es un involuntario. Pero hay un trastorno de personalidad o una persona que viene con una intoxicación de cualquier tipo también. Entonces veíamos que era una cosa que no habíamos definido previamente, que podría ser muy interesante, que íbamos a ver si retrospectivamente la podíamos redefinir y no pudimos llegar a ello porque no estábamos de acuerdo entre todos. Que primero que sería el consenso de los que estábamos allí, primero el consenso y después la recolección de datos. ¿Qué resultados? Bueno, pues hemos tenido 157 incidentes, 108 son incidentes, es decir, no hay lesión en el trabajador, y 49 sí hay lesión, 8 con baja. De los casos de los accidentes sin baja, 18 eran enfermedad psiquiátrica, 16 pacientes desorientados, unos con signos evidentes de embriaguez y 6 sin ningún antecedente que pudiéramos decir a priori que tenía nada. En principio estos resultados, simplemente estos resultados, a veces cuando hablamos de epidemiología nos asusta y nos realmente mete miedo de decir, joder, tenemos que hacer no sé qué grado de significación o no sé qué prueba estadística o no sé qué cosas diferentes. Esto también para mí es epidemiología, es decir, aquí ya estás teniendo cosas importantes. Estás diciendo que los que tienen, aunque sean sin baja, son casi todos con patología orgánica. 6 no sabemos qué patología del tipo psiquiátrico, es decir, ya estamos definiendo una población a la cual podemos dirigirnos. Si nos vemos, los accidentes con baja supusieron 85 días de baja, es decir, que en principio parecen pocos. 2 son síndromes ansiosos, 2 golpes en el pecho, un esguince de tobillo y contusiones menores. La baja mayor creo que fueron de 21 días, los síndromes ansiosos fueron de 20 días y el otro de 6 días, una cosa así. Pero es decir, no son lesiones importantes, toda lesión es importante, ¿no? Y generalmente son también, lo mismo que antes, los accidentes sin baja, 5 pacientes de psiquiatría, 2 desorientados y 1 sin antecedentes. El índice de incidencia, y esto es común a todos aquí de esta, pues más o menos ha ido en descenso. Eso es que hay menos agresiones. Esto como ha dicho al principio Félix, es un estudio de casos. Sacar conclusiones causales es muy complicado. Yo creo que más que otra cosa la revisión del protocolo nuestra fue en 2009, pues toda la revisión del protocolo lleva un nuevo trabajo y luego pues eso va decreciendo un poquito y es probable una línea de que probablemente si hacemos una revisión en 2015 o 2016 luego estos datos puedan tendremos una sensibilización mayor y probablemente podamos subir, ¿no? ¿Por qué la declaración de estos casos? Si vemos el primer grupo de barras son por iniciativa propia y vemos que en iniciativa propia han caído sustancialmente, ¿no? Yo creía que nos iban a salir muchas, lo que está aquí no está bien expresado, lo que pone amenaza de queja. Eso no lo he expresado bien en la gráfica, lo cambiaré cuando tenga presentado en el Comité de Seguridad y Salud. Esto es amenaza de queja porque el agresor ha dicho, os voy a poner una denuncia en el área de atención al cliente, os voy a poner una denuncia en la Ertzaintza, o hasta incluso que ha intervenido la Ertzaintza.
¿no? Es decir, yo creía que eso iba a subir mucho porque la cosa defensiva de que me van a poner una denuncia a aumentar, pero realmente se ha mantenido, ¿no? Lo que sí es claro es que lo que está disminuyendo es la iniciativa propia cuando el mando les dice, oye, tenéis mejor ir a salud laboral, que no sé qué, pues eso está bien. Y aquí vemos agresiones por grupo de edad. Yo esta gráfica así la veo y no me dice absolutamente nada. No sé muy bien lo que está, lo único es una mella entre los 35 a los 45 años de edad. Pero no me dice gran cosa. Es decir, son números de casos por grupo de edad en los 5 años. Pero si sacamos las incidencias anual medias, vemos una cosa totalmente distinta. Vemos que la incidencia es muy alta en los menores de 35 años. En el grupo de 25 a 29, en el grupo de 25 a 35 años. Ahí la incidencia es muy alta, es decir, los trabajadores jóvenes tienen una incidencia mayor. No sé si es porque tienen menos recursos para manejar estas situaciones o porque se sienten más defraudados o por muchas otras razones. Pero sí vemos que hay un grupo de edad en el cual tenemos que actuar. Luego, además, es curioso también cómo en la última etapa de la vida también vuelve a incrementarse ligeramente. Pero el grupo de edad, los jóvenes, a mí me ha resultado muy claro. En cuanto al sexo, 5 minutos. En cuanto al sexo, nos hemos encontrado una cosa no esperada, es decir, el número de casos en hombres es mayor que en mujeres. Aquí hemos hecho el número de casos y los números de casos esperados. ¿Cómo hemos calculado el número de casos esperados? Pues muy fácil. Si eran 157 agresiones y el 80%, el 79% son mujeres, tendríamos que tener el 79% de los incidentes en mujeres. Entonces, luego hemos hecho un achicuadrado y ya está. Es decir, nos ha salido que los hombres declaran más. El personal eventual, el personal estatutario, que es el fijo, es casi la gran mayoría, pero el personal eventual declara más. Y luego, en cuanto a la categoría profesional, hay varias cosas que pueden sorprender. Primero, antes con el tema de la potencia. Si vemos los médicos, los DUE, auxiliares de enfermería y celador, están entre 9,4 y 10,9. 10,9. Las diferencias entre ellos seguro que son significativas, no las he hecho, seguro que son significativas porque la muestra es muy grande, el numerador es muy grande, Pero a mí eso no me importa demasiado. Yo creo que ahí hay los sanitarios que están en primera línea, médicos, enfermeras, auxiliares y celadores, son los que más agresiones tienen. Lo que sí me ha sorprendido es que los administrativos tengan tan poco, una incidencia tan baja. Me ha sorprendido porque en anteriores análisis que hemos hecho, yo cuando estaba en la comarca Bilbao de atención primaria, los administrativos eran los que más agresiones tenían, porque eran la primera entrada. Era una agresión de menor nivel y a medida que subía a la enfermera o a medida que subía al médico, había menos agresiones pero más graves en general. Bueno, estas son las horas, no me voy a meter mucho porque no tengo tiempo, pero aquí hay otro tema muy curioso. Tenemos prácticamente el mismo número de agresiones de tarde que de mañana. La población que trabaja de tarde y la población de que trabaja mañana no tiene nada que ver. Es muchísimo menor. Es decir, el turno de tarde tiene una representación impresionante. ¿Se podrán tomar medidas con vigilantes jurados o de otro tipo de cosas? Pues igual sí, habrá que mirarlas. Por área de trabajo, urgencias, evidentemente, psiquiatría, aunque estén a esos 18, pero aquí son número de casos brutos, es importante. Luego, si vemos aquí el agresor, ¿cómo era? Pues si hacemos le demora, discrepancia en el tratamiento, considera que no ha sido atendido correctamente y la información recibida errónea, veremos que son la gran mayoría. Pero esos son la gran mayoría de los incidentes. De los accidentes son los temas psiquiátricos especialmente. Pero tenemos que concluir, los accidentes con secuelas han ocurrido en pacientes con agresores psiquiátricos o neurológicos. Lo que os decía antes, no hemos podido diferenciar esto de agresión voluntaria, que tendremos que introducirlo en el próximo protocolo, o por lo menos pensarlo. La evolución anual tiende al descenso, sobre todo a la declaración. Los jóvenes son los que más han declarado. Los hombres han tenido una tasa de incidencia mayor y los sanitarios en general, la gente que está
sanitarios o los celadores los metemos como sanitarios nosotros ya, han tenido una tasa similar mayor que los administrativos. El turno de trabajo de tarde, como hecho importante, la gran mayoría de los incidentes se deben a problemas de información o no sentirse tratado. Hay que tratar esos temas y mejorar en esas circunstancias. Y las acciones con lesión, lo que he dicho antes. Y ahora, el objetivo, clarificar el objetivo ese y probablemente a partir de ahora ya no tenemos excusa. Tendremos que meterlo en todos nuestros protocolos, el análisis, epidemiológico de las situaciones. Eso nos va a llevar a que después estandaricemos, que ya en estos momentos hay un grupo de trabajo y dentro de poco, dentro de nuestro servicio, para que estandaricemos nuestros datos, porque cada uno a veces entendemos pequeñas cosas distintas, ¿no? Y sobre todo abandonar la introducción voluntaria. Es decir, a partir de que vamos a tener que presentarlo, vamos a presentar en distintos foros. En distintos foros hablaremos con psiquiatría, hablaremos con los delegados, veremos formas de protección y formas y formación que se deba estableciendo grupos prioritarios de formación. Es decir, a partir de ahora es donde se empieza el trabajo del camino a la mejora. Pero tenemos que tener sobre datos que sepamos. Vamos a determinar jóvenes, vamos a hablar, eso lo hacemos porque tenemos algún dato y podemos intervenir de alguna manera. Porque hacer esto para no hacer nada, mejor es seguir sin hacer nada. Y bueno, lo que decía antes, es decir, los jóvenes, psiquiatría como un grupo importante, el paciente psiquiátrico, como lo hacemos, como esto y el turno de tarde. Continuar y decir, estábamos en la segunda fase, en la fase de análisis, ahora estamos en la fase de presentación de datos, tendremos que seguir verificando si necesitamos alguna cosa más y sobre todo tendremos que estar en las búsquedas de mejora y diseminar la información y luego implementar y reevaluar las acciones que a partir de ahora vengan propuestas. Muchísimas gracias.